Y ahora sí, los invito a los vicepresidentes de Venezuela, de Perú, María Eugenia Mome, a Miguel Otero de Venezuela y Mario Alejandro Sandoval de Guatemala, y al presidente Carlos Jornet para que iniciemos esta sesión. En el próximo panel de vicepresidentes vamos a estar acompañados de Argentina, Daniel Desein, Andrés Mompotes de Colombia, Francisco Rocha de Ecuador y Roberto Roch de México como segundo vicepresidente de la CIP. Muchas gracias. Bueno, buen día nuevamente. Vamos a hacer ahora un repaso por la realidad de distintos países de la región. A diferencia de lo que veníamos haciendo hasta antes de la pandemia, ya habíamos comenzado con esta metodología de hacer paneles con algún eje central que vaya conectando distintas realidades y con la posibilidad de ampliar algún otro detalle del informe, pero no dar la lectura completa del informe porque es un tema que se puede rápidamente acceder a través de nuestro sitio web. Ya están subidos todos los informes país por país allí. Pueden revisarlos, pueden sugerir alguna adición o algún cambio. Les recuerdo, van a ser aprobados, debatidos primero y luego puestos a aprobación el próximo domingo por la mañana. Así que ahora lo que nos proponemos en este primer panel es analizar las realidades de 3 países que en distintos grados están padeciendo presiones, agresiones, ataques, estigmatizaciones sobre periodistas de parte de los gobiernos. En este caso tenemos a Venezuela, como ustedes saben, una realidad tal vez en un grado mucho más avanzado, y 2 países que empiezan a sufrir ese padecimiento, en el caso de Perú, con el gobierno de Pedro Castillo, y en el caso de Guatemala, con el gobierno de Alejandro Giammattei. Le daría primero la palabra entonces a Miguel Enrique para que haga una primera presentación breve para luego ir intercambiando visiones, miradas con los representantes de los otros 2 países. ¿Aló? ¿Se oye? Ah, perfecto. Bueno, en Venezuela, bueno, es la continuidad de lo que ha ido sucediendo durante 23 años en esa dirección hacia la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano en el largo plazo y que está expuesto en el Plan de la Patria bajo la presidencia de Hugo Chávez hace 22 años. Entonces ellos han ido cerrando la libertad de expresión y quizás en el último periodo, este último periodo, habría que señalar algunas cosas de lo que queda de periodismo en Venezuela. Primero, el periodismo en Venezuela, periodismo independiente, está reducido a las plataformas web. Pero las plataformas web independientes están siendo bloqueadas por órdenes del régimen. Le ordenan a los proveedores de Internet, que básicamente son 3, una telefónica nacional y 2 telefónicas extranjeras, dos telefónicas privadas, una extranjera y una nacional, a bloquear la web. Nosotros tratamos de utilizar mecanismos como VPN y algunos usan algún mecanismo de blockchain, pero en la práctica la mayoría de los usuarios de Internet en Venezuela no tienen acceso al periodismo independiente y además bloquean páginas internacionales. En Venezuela está bloqueada CNN, Infobae,
NTN 24, etc. Ellos bloquean a discreción, ordenan el bloqueo a discreción a las telefónicas. Ese es un tema importante porque es la manera como después de que ellos, digamos, pusieron obstáculos al suministro de papel, cerraron muchos medios, compraron muchos medios y lo que va quedando está sujeto a ser plataformas web que sufren el bloqueo permanente. El otro tema es el tema del periodismo, del reporteril y la línea de los organismos de seguridad, los organismos represivos y también los paramilitares, o sea, lo que llaman colectivos, ese tipo de organismos, es atacar al periodismo. Entonces, hacer periodismo reporteril en un país donde hay 9.000 protestas populares al año, donde los servicios públicos se caen a pedazos, donde todo lo que es la convivencia normal está sujeta a unas interrupciones terribles, pues lleva a un riesgo de que sean agredidos físicamente, de que les confisquen sus útiles de trabajo, que sean amenazados, que haya violencia contra ellos permanentemente. Entonces, el periodismo reporteril ya es una costumbre que viene de atrás, está sujeta a este tipo de violencia. Y la tercera cosa es el cierre de estaciones de radio. Cuando yo presenté el informe la semana pasada, señalé creo que 22 estaciones de radio que habían sido cerradas en este periodo, pero desde ese momento hasta ahora cerraron 20 más, que es una cosa que habría que estudiar bien porque la radio y la televisión están sujetas a una ley punitiva, discrecional, aprobada hace 18 años, que básicamente hacen imposible que se transmitan las informaciones independientes, se entreviste a gente de la oposición, se diga que hay hospitales que no funcionan, se hable de los presos políticos, eso no existe ni en la radio ni en la televisión. Entonces, esa radio que están ellos cerrando y confiscando las frecuencias, no es una radio que está haciendo crítica contra el régimen. Son unas estaciones que ellos son unas frecuencias que están cerrando y uno asume que lo que quieren es montar toda una red de radiodifusión con estaciones gubernamentales, porque no tiene mucho sentido lo que están haciendo en función del contenido que esas radios difunden. Y lo último es que si hay un periodista preso, que nosotros hicimos un editorial hoy sobre ese periodista que se llama Roland Carreño, que lo señaló Alonso Moleiro en su intervención en el foro anterior. Es un periodista que tiene más de un año preso. Nuestro editorial de hoy fue sobre ese periodista, por cierto. Entonces sí hay periodistas presos en Venezuela. Bueno, creo que eso es un poco el resumen del informe sobre Venezuela. Gracias, Miguel Enrique. Bueno, de lo que estás diciendo surgen tal vez los temores que empiezan a verse en otros países, donde han comenzado también estigmatizaciones como las que padeció el periodismo de Venezuela desde el comienzo del chavismo, y luego también el comenzar a desarrollar un andamiaje legal que les permite avanzar sobre los medios con acciones como las que está describiendo Miguel. Me gustaría conocer la mirada tuya, Eugenia, sobre lo que está pasando con el gobierno de Pedro Castillo en Perú. Okay, muchas gracias. Yo creo que el estar sentada acá de alguna manera grafica lo que estamos empezando a vivir en el Perú. En julio del 2022, unas elecciones muy polarizadas en Perú, gana por 40.000 votos el presidente Pedro Castillo, y desde ese momento y de una manera que se va incrementando cada día,
se ha convertido el Ejecutivo, porque es el presidente Castillo y el premier Aníbal Torres, en los principales enemigos de la prensa. Yo creo que este es el peor momento que estamos viviendo en el Perú desde la caída del régimen de Fujimorista en el año 2000, o sea, hace 2 décadas. Es una permanente agresión a los medios y a los periodistas. Nosotros hemos proporcionado a la CIP un video donde se pueden ver casos muy graves y que pone inclusive en peligro la vida de los periodistas por asusarlos, por emplear permanentemente el término de prensa mercenaria, prensa mermelera, prensa golpista, y estando los periodistas presentes, asusa a sus partidarios y han habido inclusive casos de que han sido periodistas, mujeres, hombres, agredidos. Yo podría aquí probablemente mostrar el caso que consideramos más grave. Nosotros, el presidente es de una zona en Cajamarca, en Chota, donde en algunas zonas del país tenemos una especie de comités de autodefensa que se vuelven muy importantes en la lucha contra el terrorismo y que va un equipo de investigación de un programa, de un canal de televisión, porque, bueno, quiero añadir acá también que la Fiscalía ha abierto una investigación al presidente por 7 casos de corrupción, o sea, hay un halo de corrupción muy grande alrededor de todo lo que significa el Ejecutivo. Y va este equipo de periodistas, es una zona de la sierra del Perú, se encuentran pidiendo un poco de información y son rodeados por estos comités que son los ronderos, los secuestran por más o menos 8 horas y piden que el canal de televisión emita una comunicación desistiéndose de todo lo que habían estado comunicando sobre los actos de corrupción del presidente. Y se para, ustedes saben lo que significa que un canal de televisión paralice su programación y lea un comunicado diciendo todo lo que hemos dicho acerca del presidente es mentira, y a los pocos minutos o horas probablemente estos periodistas son liberados y ya regresan a Lima. Y obviamente, como comentaban acá las periodistas que han estado aquí anteriormente, esto genera pues un temor increíble. O sea, ningún periodista quiere ir ya a esa zona a pedir ningún tipo de información porque ya saben lo que les puede pasar. Entonces sí miramos con muchísima preocupación hacia dónde estamos caminando como país, hacia dónde el presidente, y son mensajes que lamentablemente en un porcentaje quizás no bajo de la gente, de los peruanos y peruanas, cala, ¿no? Una prensa mercenaria, una prensa corrupta, una prensa que defiende a los ricos y genera esta polarización. Entonces sí estamos realmente en el Perú muy preocupados con lo que está pasando. ¿Quieres que veamos ahora el video? Porque a los medios empeñados en destabilizar el gobierno no les interesa difundir los logros. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Por tu culpa estamos así. Estamos viviendo una época de regresión para la actividad periodística en el país, no solo por los ataques que vienen desde el Poder Ejecutivo, sino también por la amenaza legislativa y la propia instrumentalización del sistema de justicia en el país. No veíamos hace mucho tiempo que hubieran cordones policiales para impedir que un periodista pueda recoger declaraciones de funcionarios sobre temas de altísimo interés público. No teníamos amenazas directas a la actividad periodística desde el ámbito legislativo, como podemos contarlas hoy con los proyectos de ley que pretenden criminalizar la difusión de información que tenga que ver con investigaciones penales, y por ello Perú es un país que tiene un promedio de 30 periodistas querellados a nivel nacional por año, 150
en los últimos 5 años. Nosotros tenemos especial preocupación por lo que está pasando en 2 regiones, en Perú, Ica y Ayacucho. En Ica porque tenemos un gobierno regional que persigue, amenaza, ataca a periodistas que osan denunciar probables temas de corrupción en los que está inmiscuida su gestión, o gente familiar o funcionarios muy cercanos a su actividad. En Ayacucho, doble preocupación porque el gobernador regional, que se convirtió en el peor persecutor de periodista del periodismo independiente en la zona, como es el caso de Estación Guari, que llegó a tener 12 querellas iniciadas por el entorno cercano del gobernador Wilfredo Corima. Hoy tenemos una situación realmente preocupante porque este gobernador, a pesar de haber purgado prisión y haber tenido acusaciones serias de corrupción, vuelve al poder por el voto popular. El señor juez del 30º Juzgado Penal Liquidador de Lima falla, condenando a Christopher Acosta Alfaro y Jerónimo Pimentel Prieto por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada en agravio de César Acuña Peralta. Se les impone 2 años de pena privativa de libertad. En la libertad de prensa, cuando nosotros queremos como medio de comunicación, como periodistas, escuchar la palabra del Ejecutivo representado por el presidente del Consejo de Ministros, en fin, por cualquiera de ellos, solamente encontramos un enfrentamiento, solamente encontramos un discurso en el cual ellos buscan confrontar con la prensa, echarle la culpa que los medios de comunicación tienen un discurso sesgado. Sin embargo, ellos no responden a las inquietudes. Representamos a las masas, ellos quieren saber lo que piensan sus autoridades, pero lo único que encontramos es una confrontación. Y ese mismo discurso, no solamente el pueblo, sino los candidatos en esta última elección lo están utilizando para acusar a la prensa de sesgada. Esto es preocupante porque trae signos de violencia cuando se trata de las manifestaciones y atacan a los periodistas. ¿Cómo veo el trabajo de la prensa, particularmente en las regiones donde nosotros desenvolvemos nuestra actividad? En relación al Ejecutivo, un alejamiento total. Solamente se nos utiliza para el discurso, para decir que los medios capitalinos tienen un comportamiento y el Ejecutivo tiene un acercamiento o hay un comportamiento distinto en las regiones. Han pasado 14 años o 14 meses de gobierno y el presidente, nosotros que somos una cadena de televisión en todo el norte del país, no ha conversado un minuto con nosotros. Gracias. Pues pero nosotros estamos acreditados a Palacio. Mire, esto es lo que pasamos todos los días. Esto es lo que pasamos todos los días. Somos prensa acreditada en Palacio y para ir de esta puerta a la otra puerta no, es imposible. Pretenden que nos demos toda la vuelta. Esto es lo que vivimos todos los días con la Policía Nacional del Perú. Por favor. Tanto el presidente Pedro Castillo como su primer ministro Aníbal Torres le han dedicado al comercio una serie de insultos como prensa golpista, prensa mentirosa, prensa comprada y una serie de epítetos que no terminaría de describirlos en estos pocos minutos. Están forcejeando, es lamentable. Mira, no pueden ver, pero las personas de plataformas de TV pueden ver que es lamentable que agentes de seguridad del Estado no permitan que el periodista Augusto Álvarez Rodríguez ingrese. Solamente lo ha hecho Waldemar Cerrón. Está esperando también ahí María Eugenia Mome del Consejo de la Prensa Peruana y se nos han cerrado las puertas con 2 bloques de agentes de seguridad del Parlamento. Durante el último año de gobierno siento que se ha ido deteriorando la libertad de expresión, no solamente por ataques frontales de distintos actores relevantes, sino también por una caída en la valoración que tiene la ciudadanía respecto de la relevancia de este derecho fundamental para la sociedad y para la subsistencia de una democracia, ¿no? Con relación a lo primero, tenemos una normalización de iniciativas legislativas de varios frentes del Ejecutivo y desde el mismo Congreso contra la libertad de expresión,
Y desde lo segundo tenemos a muchos ataques, algunos físicos y otros narrativos, contra el ejercicio profesional del periodismo y en alguna medida también una especie de condonación de estos ataques por parte de algunos sectores de la ciudadanía. Creo que el rol que está teniendo el gobierno de Pedro Castillo es el de ser el principal enemigo frontal de la libertad de expresión y libertad de prensa en el Perú, ¿no? A través de afrentas públicas que realiza normalmente al rol de la prensa, además de minimizar su rol mediante actitudes como la de negarse a dar entrevistas, la de limitar la presencia de periodistas en conferencias de prensa y eventos públicos. Eso es lo que lo hace. A ver si los voltean y los enfocan. Miren, ese es el tipo de medio de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. Esa es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Esa es los medios de comunicación que están sesgados para decir al país, para mentirle, coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo peruano. La situación de la libertad de expresión en el Perú durante los próximos meses se enfrenta ante un escenario de lento pero paulatino y sostenido deterioramiento institucional. Así es, ya ha culminado justamente la conferencia de prensa que se ha realizado en Palacio de Gobierno solo con los periodistas extranjeros y justamente están retirándose ya uno a uno y los periodistas nacionales también ya hemos recibido, digamos, la invitación de retirarnos. Por tu culpa estamos así. Bueno, realmente, Eugenia, cuando uno ve este tipo de resúmenes, bueno, le corre un temor por las venas y la mirada de lo que ha pasado en otros países, ¿no? Y recordaba la charla que hemos tenido con un grupo de periodistas y directivos de medios de Perú hace pocos días, justamente alertándonos de esta situación, algunos de los que estaban aquí participando de este video, y también recordaba una charla similar que tuvimos con periodistas y directivos de Guatemala contando situaciones parecidas. Mario, ¿puedes ampliar un poquito lo que está pasando en un gobierno de un signo político distinto, pero que en definitiva coinciden en la metodología y en el enfoque hacia la prensa, ¿no? Gracias. Sí, la verdad es que Guatemala lamentablemente va en un camino de limitación de la libertad de expresión casi de manual. Es decir, cuando nosotros vemos lo que pasa en otros países, decís, bueno, eso no está pasando aquí, o está por pasar eso, o nosotros ya pasamos esa parte, ¿no? En Guatemala el tema es que estamos viviendo una situación donde se usan leyes que no fueron diseñadas para acusar o atacar periodistas, para atacarlos. Por ejemplo, la ley del femicidio, ¿no? Una ley que tiene muchas dificultades, tenía probablemente una buena intención, probablemente, pero ahora resulta que si tú criticas o le exiges respuestas a una funcionaria mujer, ella te demanda y el juez de cajón te pone limitaciones de acceso a ella para que no la molestes, porque la estás poniendo a sentirse mal, ¿no? De hecho, hay 2 directivos del medio La Hora que están acusados y de hecho no pudieron dar declaraciones en aquella reunión que tuvimos porque el miedo es que en base a eso un juez los meta a la cárcel, porque hay cárcel sin derecho de fianza, ¿no? También otras leyes que se quisieron pasar la ley de ciberdelincuencia, donde probablemente hay una necesidad de que sí haya una regulación al mundo digital, ¿no? Pero también dicho por el diputado ponente,
si un diputado se sentía agredido por algún comentario en una red social, entonces te podía demandar y bueno, afortunadamente esa ley no pasó gracias a la presión social porque de hecho está aprobada y está guardada en una gaveta. O sea, es cuestión de que la saquen en cualquier momento. Pero digamos, dicho eso, el tema es que hay una agresión constante hacia los medios que irónicamente además está utilizándose al Ministerio Público, que tiene fiscalías para protección de periodistas y los periodistas no van a ir a dar jamás pedir apoyo a la Fiscalía para protección a los periodistas porque tienen que dar información de ellos mismos. Y entonces no lo van a hacer. Luego tenemos hay unos casos emblemáticos, un periodista que estaba haciendo una cobertura en una mina, la policía lo acusó de estar incitando a la gente y los metieron a la cárcel y estuvo, me parece, un año en la cárcel hasta que un juez declaró que no tenía razón y que, o sea, no es que estaba juzgado y condenado, sino que estaba preso. Tenemos al periodista Juan Luis Font, un periodista de un medio digital y radial, que empezó a tener información de que lo iban a capturar y te van a capturar, y al pedir información al Ministerio Público no hay nada contra ti. Finalmente él por seguridad salió del país, está transmitiendo, gracias a las ventajas digitales, está transmitiendo desde otro país, pero no puede regresar por miedo. Y el caso más emblemático que tenemos en este momento fue la captura de José Rubén Zamora, que es el presidente del diario El Periódico, con unas acusaciones de lavado de dinero está en la cárcel en este momento esperando un juicio. La primera audiencia es en diciembre. No le dieron medidas sustitutivas, ¿verdad? Con lo cual, pues si él estaba estaba en Guatemala, podía ser encontrado en cualquier momento. La ironía es que el testigo que lo acusa, ahí lo están acusando de haber lavado 300,000 quetzales, me parece, que son algo así como un poco menos de $40,000. Y el que lo acusa, el testigo, es acusado de haber lavado 30 millones de quetzales. Y él está libre. O sea, él es testigo y está libre, pero el que está acusado de 300,000 quetzales, de lavado de 300,000 quetzales, está en la cárcel. Entonces, la estrategia es hacerte imposible defenderte. El día de la primera audiencia donde se le informa a Zamora de su detención y los motivos de su detención, el juez le advierte a los abogados defensores que también ellos están siendo mencionados en las acusaciones y que podrían tener conflicto de interés, así que les recomienda que consideren si quieren seguir defendiendo al periodista. Bueno, obviamente los abogados se retiran, le nombran en un siguiente momento consigue otro abogado, y este abogado empieza a perder todos los casos que estaba llevando de otros clientes o de otros motivos, empieza a perderlos. O sea, su mensaje es claro, o sea, si tú vas a defender a ese señor, empezate a preocupar porque vas a perder tus casos. Total que ahora tiene otro defensor y veremos qué pasa, ¿verdad? En diciembre, pero hay una poca tolerancia al presidente Giammattei, no tiene tolerancia a la crítica, no la acepta, y claramente atacan de diversas maneras al periodista y a las personas que cubrimos o que van y cubren una noticia en particular. No estamos ciertamente en los niveles de otros países, pero el camino está marcado y nuestra gran preocupación es que cuando esto se quiebra, como se ha visto en otras latitudes y en otros lugares, cuando esto se quiebra, cuando la libertad de expresión se limita, ya nada la detiene, o sea, ya estuvo. Y por eso es que
De hecho, estamos pidiendo una resolución que ojalá pueda ayudar para corregir este camino. Bueno, voy a abrir espacio para algunas preguntas si alguien de la audiencia quiere hacerlas. Mientras tanto, me gustaría también preguntarles a Eugenia y a Mario si esta realidad la padece principalmente la prensa nacional, la de capitales, o también en el interior se advierte una presión de gobiernos locales o del propio gobierno central sobre los medios. En el caso del Perú, en el video hemos visto el testimonio de Ricardo Cruzado, que es de la televisión de TV El Sol, me parece que es de la región norte del país, porque justamente ¿cuál es el problema que estamos teniendo a nivel nacional? El presidente Castillo lleva 14 meses en el poder y hasta ahora no ha dado una entrevista a un medio local, una. O sea, nosotros pusimos como contómetro en las portadas de los diarios y decíamos el presidente lleva 100 días, 110 días y da una conferencia de prensa a TV Perú, pero es un medio donde el gobierno coloca al director periodístico y entonces no es como tal una entrevista como los medios requieren, ¿no? Entonces sí yo diría que esto se da a nivel nacional, o sea, el presidente no da conferencias, habla, pero nunca los periodistas no tienen acceso a él, no pueden acercarse, no le pueden hacer ninguna sola pregunta en ningún sitio que vaya a nivel nacional. Un poco lo mismo que nos contaba el colega de Nicaragua, de que Ortega jamás ha hablado con periodistas, ¿no? Bueno, con nosotros en Guatemala, te puedo decir que en el caso del interior del país es peor, porque ahí además tenés el problema de que hay poca presencia del Estado en muchos lugares y los que mandan son o autoridades, donde hay autoridad, las autoridades normales, digamos legales, pero el alcalde de ese pueblo, de esa región es semidios, o sea, de verdad ahí no se mueve nada. O el narcotráfico, ¿verdad? O sea, todo lo ilegal, digamos, y hemos llegado al punto de que en algunas regiones los pocos corresponsales que hay, o periodistas que hay, o no se animan a cubrir su región, es decir, si estoy de Quetzaltenango, no cubro Quetzaltenango, sino voy a Huehuetenango o otras regiones, o ni siquiera quiero cubrir un accidente de tránsito o un agredido, lo que sea, lo normal, digamos, porque la organización delictiva que manda no quiere que cubran ni siquiera una agresión común, digamos, no se diga corrupción y demás cosas. Entonces, en la capital del país y en las regiones más pobladas, etcétera, nos cuesta. Pero en el interior, francamente, es un riesgo, un riesgo de tu vida, ejercer la profesión y cubrir, y no sabes ni siquiera quién es el que te puede decir, no me parece. Nosotros en años pasados sufrimos el asesinato de un periodista nuestro en Prensa Libre y se logró la condena de los ejecutores, pero no del autor intelectual, que fue identificado como un diputado y que no pasó nada, ¿verdad? Así es que sí, en el interior del país las condiciones son más complicadas todavía. Miguel, la realidad de lo que se está contando seguramente te resulta muy familiar, y cómo ha sido la realidad en Venezuela desde que Chávez comenzó con su prédica contra los medios, ¿no? Porque de algún modo este discurso de la máxima autoridad luego va permeando y contagiándose en autoridades locales. Sí, la campaña antimedio fue muy fuerte. Lo que pasa es que el 90% de la población rechaza el régimen. Entonces, esa campaña inicial contra los medios, contra los periodistas, tenía éxito cuando
Chávez tenía la popularidad que tenía, pero en la medida en que fue pasando el tiempo, esa es una campaña que no es efectiva para ellos. La gente se termina solidarizando con los periodistas. Y en un país donde todo el mundo es opositor, el discurso antimedios no les funciona muy bien. Más bien consideran a los periodistas como gente cercana a la gente. O sea, no. La campaña inicial fue muy fuerte y en esa campaña operaron con los paramilitares, con los círculos bolivarianos, con todas estas organizaciones que tienen en las zonas populares para atacar a los periodistas. Pero yo realmente no considero que esa campaña, que Venezuela es un país donde la gente rechaza a los periodistas. Recién hablábamos de las reuniones que tuvimos con periodistas y directivos de Perú y de Guatemala. También tuvimos una reunión virtual con periodistas y directivos de medios de Bolivia. ¿Podés ampliar, Ricardo, el planteo que hemos recibido en ese momento? Gracias, Carlos. Sí, tuvimos reuniones con dos de los diarios más importantes de Bolivia. Por un lado, Los Tiempos de Cochabamba y el Diario de La Paz, dos socios de la CIP, representados aquí en nuestras asambleas con Alfonso Canelas, que muchos recordarán, de Cochabamba, y Jorge Carrasco de La Paz. La denuncia de Los Tiempos básicamente es que el gobierno, como ya ha hecho en otras oportunidades el gobierno anterior de Evo Morales y el actual del mismo partido político, se trata de apoderar de los medios de comunicación, especialmente los críticos, no solamente para convertirlos a parte del Estado, sino como órganos de propaganda, no como medios públicos. Y en este caso de Los Tiempos, el avance fue a través de una persona muy ligada al partido político, prácticamente un testaferro de la política, que ha comprado acciones de familiares menores en propiedad y ha tratado de llegar al 51%, aunque todavía no lo ha conseguido. Esa asfixia económica se materializó también por enviar auditores fiscales en forma continua y permanente y en especial también en un boicot que el gobierno siempre tiene para pedir a los anunciantes privados que no hagan publicidad en esos medios. Actualmente está ocurriendo exactamente lo mismo con el diario justamente de La Paz. Y en los informes, y no quiero meterme en los otros informes que a continuación van a seguir, también este problema de asfixia económica se ha registrado muy especialmente en El Salvador, con Nayib Bukele tratando de fagocitar a los medios críticos desde la prensa gráfica, el Diario de Hoy, El Faro, etc. También es un tema muy acuciante la discriminación de los gobiernos en materia de pauta oficial, algo que no es nuevo en la CIP, creo que la CIP tiene 80 años de seguir con este tema, pero ha entrado ahora otro problema, es que así como sucede en El Salvador, en Bolivia, en otros países también como México, Brasil, no solamente el gobierno discrimina con publicidad oficial a los medios críticos, sino también prácticamente se discrimina a todos los medios de comunicación llevando sobre todo la publicidad a las plataformas digitales y dejando a los medios prácticamente sin ingresos publicitarios. Así que ese es otro problema, no es nuevo tampoco, pero se está incrementando a medida que pasan los años. Y se presiona también a los anunciantes privados para que no pongan publicidad en los medios, ¿no? Así es. Así Con lo es cual como... la asfixia es total. Total. Este tema de tratar de comprar medios, bueno, en Venezuela se dio, se avanzó, seguramente ha sufrido varias veces presiones u ofertas o algún tipo de contactos para ver si podían tomar el control del Nacional. Ellos hace como 8 años desarrollaron una política de comprar medios de comunicación y compraron con fondos públicos en unas operaciones que no son transparentes, El Universal, Últimas Noticias y Notitarde. Trataron de comprar una televisora, Televen, pero al final no la terminaron de comprar.
A nosotros nos ofrecieron comprar y nosotros, quizás fuimos de los primeros que nos ofrecieron comprar y nosotros les dijimos que no íbamos a vender a pesar del precio multimillonario que nos ofrecieron. Pero esa es una de las, cuando tenían mucho dinero, utilizaron dinero para comprar medios de comunicación. Compraron algunas páginas web, con las páginas web las compraban y las destruían. Y con los medios impresos, bueno, ahí están, son los grandes. Éramos 3 grandes medios impresos, Últimas Noticias del Nacional Universal, Últimas Noticias del Universal lo compraron. Unas operaciones que, bueno, algún día, cuando haya una justicia transicional, pues se sabrá cómo fue esas operaciones, porque son operaciones con fondos públicos, sin ninguna transparencia. En el caso del Universal, el diario ABC de España, porque el gobierno dijo que lo había comprado una compañía, una empresa española, y ABC hizo una investigación, llegaron a la empresa española, era una oficina en un segundo piso aquí en Madrid, y cuando preguntaron un poco más, bueno, esa oficina pertenecía a una compañía en un paraíso fiscal que ahí no podían averiguar más. Entonces, todo eso es poco transparente. Mencionabas, Ricardo, el caso de Bukele en El Salvador. También en Nicaragua, la familia Ortega Murillo ha desarrollado un monopolio de medios, tanto impresos como radiales y televisivos. Y bueno, y fue muy frecuente en los primeros años de este milenio lo que pasó con los Kirchner en Argentina, con Rafael Correa en Ecuador. Es decir, empieza a haber un mismo manual, como se decía recién, que se aplica en la medida en que el gobierno tiene fortaleza y tiene recursos económicos, avanza sobre los medios privados. Eugenia, Mario, ¿cómo imaginan que va a seguir el derrotero institucional en Perú y en Guatemala y sobre todo la presión sobre la prensa? Bueno, me imagino que va a ser igual o quizás mayor. Nosotros es por eso que estamos acá y hemos tenido las conversaciones con ustedes, porque de la misma manera queremos que vaya una misión de la CIP para allá in situ recoja todas las inquietudes de todos los periodistas. Felizmente yo creo que en el Perú todavía los medios de comunicación tenemos como la fortaleza de poder soportar la arremetida del gobierno, ¿no? Pero definitivamente ya el Ejecutivo con el Legislativo han aprobado, bueno, el Ejecutivo envía la ley al Legislativo de la prueba de que la publicidad estatal, que es lo que hablaba Ricardo, ya no se adjudica con criterios técnicos, porque siempre nosotros en el Consejo de la Prensa hablamos de que los recursos del Estado deben manejarse de la manera más eficiente, pero acá es al medio regional, se le dará como a dedo la publicidad y entonces sí comienzan a asfixiar, tratar, ¿no? Porque tampoco es importante, pero tratar de asfixiar a los medios de comunicación de esa manera. O sea, sí, esto va a seguir y tenemos que estar preparados como medios para soportarlo, ¿no? Mario. Pues yo te diría que el panorama es muy complicado, porque institucionalmente, más allá de la libertad de prensa per se, Congreso y Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público están en la misma línea de gobierno, pero para que tengamos una idea, el gobierno puede cambiar el Tribunal Supremo Electoral también, y el gobierno va a cambiar en teoría el año entrante con las elecciones. Y digo en teoría porque no sabes qué va a pasar cuando todo esto es, digamos, tal vez haya un nuevo gobernante, pero la tendencia va a ser la misma. Y solo para que tengamos una idea, la Corte Suprema de Justicia debió cambiar hace 3 años y no cambió. ¿Por qué? Porque hubo un tema legal y administrativo y la Corte de Constitucionalidad dijo cada diputado tiene que votar a voz y decir por qué vota o rechaza. Entonces, por supuesto, eso es inoperable. Y hace 3 años que no se cambia la Corte Suprema de Justicia y todos los tribunales relacionados. Con lo cual, imagínate, es decir, ellos están ilegalmente, constitucionalmente, de forma ilegal en el cargo y no hay señales en el cielo de que esto vaya a cambiar porque se programa prácticamente todos los días
en el Congreso que se van a hablar de la votación para los nuevos magistrados y no pasa, porque lo cancelan todos los días o todas las semanas. Entonces, si eso no está cambiando y solo se está agravando, creo que el futuro de la libertad de expresión en el país está en mucho riesgo, está verdaderamente en riesgo y gracias a Dios pues la prensa o los periodistas siguen luchando y diciéndolo y peleando contra la desinformación y contra los ataques en redes sociales y todo, pero institucionalmente hay un riesgo muy grande y a nosotros nos tiene muy preocupados esa parte. Bueno, le agradecemos a Mario, a Eugenia, a Miguel Enrique y vamos a continuar con el próximo panel donde vamos a escuchar otra parte de la realidad de lo que padece la prensa en América Latina. Sí, gracias. Muchas gracias. Y ahora pedimos por favor a Daniel de CEIN de Argentina, Andrés Mompotes de Colombia, Roberto Roque de México y Francisco Rocha de Ecuador, que ya está por llegar. Y le agradecería a alguien del equipo si me pueden poner una butaca adicional, por favor, si es posible. Gracias. Gracias. Porque falta Francisco Rocha. Nos falta uno. Aprovecho, antes de empezar el panel, para un nuevo anuncio. Ya tenemos varias resoluciones, las pueden ir chequeando en la página web de la CIP, son resoluciones borrador. Todavía estamos recibiendo resoluciones hasta mañana al mediodía. Como ustedes saben, la Comisión de Resoluciones está integrada por Leonor Mulero de Puerto Rico y Daniel de CEIN de Argentina. Así que les pedimos por favor que se puedan entregar las resoluciones con tiempo. Y también les recuerdo que luego del almuerzo, hoy el almuerzo será de 1:30 a 3, vamos a tener la próxima sesión de la tarde. Vamos a empezar con el presidente del New York Times y Michael Greenspan, que van a tener una entrevista. Posteriormente vamos a tener una presentación sobre verificación de contenidos, especialmente gráficos, fotografías y videos, con una presentación que vamos a tener con Adobe, que es de una plataforma abierta, gratuita, y que estamos, con el apoyo de la Sociedad Interamericana de Prensa, tratando de introducir o de presentar en todos los medios latinoamericanos. Y posteriormente, y ya para cerrar la tarde, o una parte de la tarde, les recuerdo que vamos a tener los resultados. Estamos haciendo tiempo por ti, Francisco, no te sientas mal. Ya viene Francisco Rocha, gracias por participar. Francisco es el director ejecutivo de la Asociación de Diarios del Ecuador, así que muchas gracias, Francisco, por estar. Y les contaba, vamos a trabajar, Carlos Jornet va a dirigir un panel con los académicos de la Universidad Católica de Venezuela para dar a conocer el índice de Chapultepec o los resultados del índice. Y a posteriori, inmediatamente, vamos a estar entregando los premios a la excelencia periodística y a la libertad de prensa, y también, luego de eso, vamos a seguir en este hotel
no en el Hidalgo, donde vamos a almorzar, que ya conocemos dónde queda el Hidalgo, sino enfrente hay otro salón que se llama Castilla, donde va a haber una fiesta de flamenco. Así que vengan con los zapatos preparados, con los tacones, porque todo el mundo va a tener que bailar. Así que muchas gracias. Fíjense cuál es el número del micrófono. ¿Cuál es el número que tiene? Está bien, está bien. Bueno, como les decíamos en un comienzo, la realidad de América Latina se va cruzando, se va imitando de un país a otro, pero cada uno de estos paneles lo hemos armado en función de algunas realidades que se repiten, y en este caso el flagelo del narcotráfico que durante tanto tiempo se vive en México, se vivió en Colombia y aún persiste, pero con menor intensidad tal vez, empieza también a llegar a otros países de la región donde hay periodistas que son amenazados por la narcodelincuencia. Me refiero en este caso a Argentina y Ecuador, que han tenido sucesos recientes. Bueno, la idea es conversar un poco entre los 4 invitados, entre los 4 vicepresidentes regionales, para hablar de los ataques que están sufriendo por un lado y también de los mecanismos de protección que en algunos casos ya existen, en otros casos están pidiéndose, reclamándose desde las entidades periodísticas y desde los medios para brindar algo de garantía al trabajo periodístico en una realidad tan compleja como la que se vive en esas regiones. Me gustaría comenzar con México, que sabemos que es el país donde este flagelo está golpeando con más fuerza, como lo hemos descrito esta mañana en nuestro informe inicial. Roberto. Muchas gracias. Buen día a todos. Yo quisiera hacer un planteamiento preocupado por los enfoques y proponer que la CIP no corre el riesgo, desde mi punto de vista, de enfocarse en el árbol y perder el bosque. Yo creo que estamos viendo un patrón desde hace mucho tiempo que a lo mejor nos impide una discusión más de fondo con distintos actores incluso. Creo que lo que estamos viendo en Nicaragua, tan brutal, ¿no?, que puede ser una secuencia de lo que se vivió en Venezuela y antes en Cuba. Yo no sé cuánto tiempo falta para que esto se viva en El Salvador, por ejemplo. Creo que nos estamos asomando a esta realidad. La polarización, la secuencia de hechos que estamos viendo en muchos de nuestros países y más allá de nuestros países. Hace unos momentos tuvimos un llamado para que Europa interviniera, pero estamos viendo lo que pasa en Italia, ¿no?, donde la próxima cabeza del Estado es una mujer surgida de un movimiento muy claro neofascista, ¿no? Aquí en España hay un Vox que a mí me avergonzaría tener en nuestros países supuestamente más atrasados políticamente. Yo no sé qué está ocurriendo, pero creo que hay un patrón que para algunas personas apegadas a la historia más que yo, parecieran identificar constantes que vivimos en el siglo pasado, ¿no? En los 30, un señor que se llamaba Adolfo surgió de una democracia, de un país democrático, y llevó a movimientos autoritarios a buena parte de los países europeos. Creo que de esa historia recuperamos del fascismo el culto a la personalidad que nos está afectando en muchos de nuestros países, y tal vez del autoritarismo, la polarización que tenemos ahorita. Hay muchos actores, hay muchos libros. Ayer Cebrián recordaba su casi clásico de La Red del 98, con una visión muy optimista, ¿no? Él decía, todo el conocimiento humano está en la red, ¿no? Y uno se emocionaba porque era cierto, ¿no? Luego vinieron libros muy pesimistas. Acá ha salido uno que se llama Atrapados en las plataformas, de un teórico, un profesor holandés, que es un poco menos pesimista, pero que sí que subraya el rol de las plataformas, subraya el rol de las redes sociales en el discurso de odio que de alguna u otra manera tenemos en muchos de nuestros países. Si uno se asoma a las redes, no hay nada más viral que el odio, ¿no? Es lo que más prende, es lo que más se contagia.
Yo creo que es un tema que habría que empezar a discutir con mayor profundidad. Por supuesto, todos estamos preocupados por el gremio, por los colegas, por los periodistas, pero creo que podemos estar incurriendo en una especie como de egocentrismo de la industria sin gravitar sobre lo que pasa en general en la región. Y creo que lo que pasa es el fracaso de la política. Creo que el narcotráfico en México, por ejemplo, y muchos otros problemas económicos tienen que ver con el fracaso de la política. Los políticos ya no están sirviendo, ¿no? Ya no se ponen de acuerdo. En los debates que hubo en Francia, que hubo en Italia, que está habiendo en Brasil, ya la gente no discute ideas, ya discute insultos, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar en Brasil el próximo, ahora el domingo, pero no parece que venga bien la cosa. Entonces es complicado y yo lo quisiera dejar ahí porque creo que la CIP, como un organismo continental, podría invitar a muchos actores y decir hacia dónde vamos, hacia dónde va todo esto, y no es un tema de El Salvador o de México o Argentina, que son más rasgos de preocupación, ¿no? Perú, etcétera. Es muy complejo. Es muy complejo, tiene que ver con la desigualdad de nuestros países, tiene que ver con muchos otros problemas. No quiero decepcionar a Carlos Jornet con el tema mexicano. En México lo que estamos viviendo es una crisis de seguridad sistémica, digamos, es una ineficiencia brutal del Estado de Derecho que se refleja en muchos estratos de la población. En el caso de los periodistas, adicionalmente, son objetivo claro, digamos, no son un daño colateral en el tema de la violencia, sino son un objetivo claro, a veces porque denuncian, a veces simplemente por calentar, le llaman ahora los disque expertos en el tema, por calentar las plazas. Que un tipo entre a un bar y dispare un rifle automático contra quien se mueva, no contra un objetivo claro, periodista o no, da claro da idea de la brutalidad que está pasando en mi país. Pero hay una conexión entre los poderes federales, los poderes estatales, ¿no? Que encadenan una serie de tragedias. Una es el asesinato de periodistas, otra los grandes espacios de silencio que hay en el país. No creo que sea un fenómeno solamente de México, pero México tal vez la mitad del país, los medios no pueden cubrir la violencia de manera rigurosa. Y la tercera es la apatía de segmentos de los medios, especialmente en la capital del país, respecto a lo que pasa en las regiones. Solamente de manera muy reciente y después de muchos años de esfuerzos, grandes casas o casas importantes de medios en México se han empezado a poner de acuerdo para enfrentar de manera más sistemática, yo diría que hasta científica, el tema de la violencia. Y otros problemas, platicando con las plataformas, ver qué hacemos. La Alianza de Medios MX, que se llama, que empujan medios como el Universal, como Televisa, como Azteca, como la OEM, cadenas de medios, están haciendo cosas interesantes. Carlos Benavides, que representa aquí el Universal, encabeza una comisión de impunidad, por singularmente dentro de la alianza, que hace otras cosas. Pero la discusión tiene que ser, insisto, más profunda en México y en otros países. Me podría extender mucho, pero voy a evitarlo hacer para dar espacio a otros compañeros. Gracias, Carlos. Por favor. Andrés, y en Colombia, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se está viviendo hoy? ¿Qué pasó con los mecanismos de protección? ¿Nos puedes contar un poco? Ustedes han tenido momentos de enorme violencia, ahora un poco menos, pero todavía hay picos donde se advierte esta presión del narcotráfico sobre la sociedad en general, pero sobre la prensa también en particular. Gracias, Carlos. Yo te quería pedir la dispensa para antes de entrar al tema del narcotráfico que está generando este vínculo en esta parte de los informes, para hacer referencia también a lo que pasó en el panel anterior, porque los elementos, cuando uno los ve en relación con lo que ocurre en Perú, en relación con lo que ocurre en Guatemala, están siendo motivo de preocupación naciente en Colombia también. Estamos entrando en un gobierno nuevo, en un gobierno en el cual existe una bancada, una coalición, unos grupos alrededor de ese gobierno que tienen tendencias parecidas, que preocupan en este momento, que generan una estigmatización de la prensa utilizando las redes sociales, que se junta de alguna manera también a conductas de algunos mandatarios locales en ciudades muy importantes de Colombia,
pero que pueden derivar en escenarios críticos que esperamos nosotros no avancen, pero que siguen siendo un nivel de alerta y de alarma con lo que vemos anteriormente. Ya existe un borrador de ley en Colombia que pretende, con el argumento de democratizar los medios, incluir elementos que van en la restricción de la libertad de prensa. Eso ya es un tema preocupante, pero creo que es importante mencionarlo antes de empezar a hablar también del tema del narcotráfico. ¿Qué ha pasado en Colombia con el tema del narcotráfico? Y es que, aunque hemos reducido el número de asesinatos de periodistas por cuenta de esa violencia que seguramente está asociada mucho a ese crimen organizado, hemos visto en los últimos 6 meses un incremento de los homicidios de nuestros colegas. En este periodo, en este lapso, fueron asesinados 3 periodistas, el más reciente de ellos hace menos de 15 días, un periodista que tenía hasta hace 3 meses sistema de protección por parte del Estado. Hay que decir que Colombia, en medio de los ejercicios de protección, de autoprotección frente a los periodistas, logró convencer al gobierno y al Estado de generar unos mecanismos de protección a los periodistas. Y el gobierno hace muchos años asignó con recursos a los periodistas la posibilidad de tener escoltas o la posibilidad de tener sistemas de comunicación alrededor de esos periodistas. Pero yo creo que estamos llegando a un momento en el que hay que revisar, reevaluar esos mecanismos. Lo que pasó con el periodista Rafael Moreno, asesinado hace menos de 15 días, es que había perdido su escolta 3 meses antes y reclamó ante el Estado la restitución de esa escolta, pero no fue escuchado. No fue escuchado porque las evaluaciones que se hacen de las personas que tienen sistemas de protección tienen que ver con los mecanismos de alerta inmediatos, pero un periodista que pueda decir, a mí me amenazaron y probablemente hace 6 meses no tengo amenaza, no quiere decir que su riesgo haya reducido. Hay que garantizar la permanencia de esa protección al periodista durante muchos años más. Quién sabe cuántos años más, pero hay que garantizarla, porque la amenaza de los delincuentes no se limita a 3 meses, 4 meses. Puede durar permanentemente en busca de esa necesidad de acallar esa voz. Eso fue lo que pasó con Rafael Moreno. Se quedó hace 3 meses sin una escolta. Pero había otro elemento que también hay que reevaluar. En los sistemas de protección internos nosotros tenemos unos mecanismos de llamadas, de teléfonos, por decirlo así, como una especie de botones de pánico. Pero eso no sirve de nada. Cuando hay un sicario al frente de tu casa con un arma, o como ocurrió con él, que fue en un local que él tenía adicionalmente, en un negocio que él tenía, de nada sirve esa alerta si no puede reaccionar en 2 segundos. Hay que reevaluar esos sistemas, pero hay que hacerlo también de una forma, yo creo que integrar en el continente, porque otro elemento que hay que agregar a esto es que parte de lo que ha pasado en Colombia es un recrudecimiento del narcotráfico. Hoy somos el país con un nivel de cultivos ilícitos de 204.000 hectáreas sembradas de coca. Esa cifra no la habíamos tenido nunca en la historia, nunca. Eso implica que detrás hay toda una economía criminal muy fuerte que ha venido fortaleciéndose y en parte ha venido fortaleciéndose por unas alianzas de redes criminales que recorren toda nuestra América, empezando por México. Hoy la presencia del narcotráfico mexicano en Colombia es muy fuerte, pero pasa por Ecuador y llega a Argentina. Y esa transversalidad lo que hace y lo que nos debería a nosotros pensar es que ante una amenaza de una red criminal coordinada, nosotros tenemos que tener una respuesta al vernos coordinada y más fuerte. Claro, lo hacemos aquí, pero hay que buscar la manera de asociarnos más entre las agremiaciones de prensa de cada país para que esos mecanismos contribuyan de alguna manera más eficiente a presionar a los gobiernos a generar mecanismos de protección más evidentes, más fuertes, más creativos, pero más efectivos. Y sobre todo en otro elemento adicional, Carlos, en el tema de la impunidad. Si no presionamos adecuadamente a las justicias para que logren encontrar a los responsables y castigarlos, definitivamente tampoco estamos haciendo nada. Podemos tener sistemas de protección, pero no existe nada más eficiente que cuando el delincuente entiende que hay castigo y hay investigación y resultados, poder tiene un incentivo negativo real. Y hoy eso no existe. En Colombia este año, en este lapso que nos convoca, prescribieron 4 casos de periodistas asesinados en el año 2002, en la impunidad total. Eso es desafortunadamente un caldo de cultivo para que se sigan presentando casos de esta naturaleza, Carlos. Cuando hablabas de la transversalidad, de hecho en Colombia fue que asesinaron a un fiscal paraguayo
que estaba justamente trabajando en temas de... Estaba en Cartagena un fiscal paraguayo antimafia con unos resultados muy eficientes en su país. Estaba de luna de miel en Cartagena y hasta allá llegó la mafia utilizando miembros y sicarios de las redes colombianas. Esa es la transversalidad. Exacto. Estamos hablando de los mecanismos de protección y en Ecuador empieza a insistirse con este tema porque las amenazas ya son moneda conocida. Gracias, Carlos. Buenos días con todos. Bueno, en Ecuador se da un tema a partir de la ley de comunicación. Si bien se dice la política y los políticos de este rato están desgastados, y también deberíamos entonces hacer una reflexión si los medios, en cuanto al trabajo democrático y a lo que exponemos a la ciudadanía, los temas que llevamos a su debate, también no tenemos algo que ver en ese desgaste del modelo político, porque solemos ser muy duros con aquellos que sí abrazan la bandera democrática y menos duros con aquellos que se vuelven activistas que no tienen la bandera democrática, que tienen unos puntos de vista para generar esto que en las redes se llama odio. Entonces sí, hay necesidad de una reflexión sobre el rol nuestro en los temas democráticos, porque a veces por adherir a unos temas sociales que pueden estar acorde al discurso, a lo que la gente quiere escuchar, nos descuidamos de buscar la institucionalidad. En Ecuador, este momento, el tema de la seguridad es difícil. Se impuso una tabla de consumo, y cuando reflexionábamos públicamente en el tema de la tabla de consumo, decíamos, bueno, si van a hacer una tabla de lo que tú puedes llevar individualmente, díganos en dónde podemos comprar, porque si no te están autorizando llevar algo que es ilegal. Y la ley de comunicación, que ahora está en debate, espero que hasta el día de mañana la Asamblea no lo vuelva a tratar y no tengan los votos, les falta 4, y cuando digo les falta es 4 votos para que quien impuso la ley que se denominó Mordaza pueda conseguir con otros grupos parlamentarios 4 votos y ratificarse en lo que aprobaron, que era una repetición de la ley Mordaza que habíamos logrado que se reformara. Ahora tenemos un espacio que la Corte Constitucional ha declarado por lo menos 12 de 18 artículos propuestos inconstitucionales, entonces tienes un marco. Pero sí, yo coincido que no es solo un tema de ley o de tener un mecanismo de protección, porque también el ejercicio profesional tutelado tiene que hacernos reflexionar. ¿Cómo va a funcionar con escoltas? O sea, vamos a tener que andar siempre con alguien para poder hacer el trabajo. Vamos a tener que informar qué trabajo estamos haciendo. Entonces, también los mecanismos de protección pasan porque podamos coordinar, que la gente sepa lo que está pasando, que la gente sepa quiénes son los amenazados. En Ecuador han matado a 2, hay una discusión de dónde pueden venir eso. Trabajar los temas de violencia y de narcotráfico se vuelve por sí un peligro. Y entonces creo que la CIF, como un organismo que vincula a todas las Américas, a la península, deberíamos tener una posición frente a, qué sé yo, reinventar la democracia, consolidar, porque una democracia sin partidos políticos, sin movimientos sociales realmente representativos, no sirve. Porque entonces, claro, se elige a alguien en las elecciones y no sabemos si tiene o no representatividad. En Ecuador nos ha pasado. Llegas en la primera vuelta con el 19-20%, entonces tienes un 80% que no votó por ti. Y ganan las elecciones. Teníamos un alcalde que ganó con 19 puntos. Entonces tienes el 80% de la gente que no votó por ti y que no está comprando ni el modelo. Entonces hay un desgaste del discurso, hay un desgaste de la democracia que creo que no es casual, ha sido trabajado para gastarlo. Creo que de alguna manera también los medios hemos ayudado al desprestigio del modelo democrático de partidos políticos y de la institucionalidad.
Y ya para ir terminando diría, y hay en este momento, por lo menos en el Ecuador, cooptados, fiscales, jueces, policías, militares, políticos. Y me temo que en estas elecciones que vienen para el próximo año tengamos candidatos de esos carteles, que como tú decías, vienen desde México. O sea, este momento, por ejemplo, hay una disputa de territorio en Ecuador de cómo manejar las cárceles, desde el cartel del Tren de Aragua hasta los 2 o 3 carteles de México que ya tienen en el sur de Colombia una especie de posicionamiento. Tenemos una provincia como Esmeraldas que casi la hemos perdido como control de seguridad. Entonces, pasa por este tema de la inseguridad y del delito, pero pasa también porque determinados grupos sociales encuentran que en confrontar con la prensa y los periodistas es una especie de cartel para relanzar sus tesis. Entonces nos quieren volver no los que llevamos la noticia, sino la noticia a los periodistas y agredir a un periodista desde determinados sectores, sobre todo algunos que dicen que son la ultraizquierda o la izquierda real. Se ha vuelto un ejercicio político que también lo hacen los otros. Y entonces, en esta lucha de extremos, nos encontramos que los demócratas estamos siendo observadores y no actores para definir en realidad esta sociedad. Gracias, Carlos. Gracias, Francisco. La realidad de lo que contaba Francisco, Daniel, lamentablemente también la empezamos a ver en algunas zonas de Argentina. Hubo un hecho reciente que me gustaría que comentaras y reflexionaras a partir de él. Gracias, Carlos. Sí, para los colegas argentinos que ya venimos hace varios años a la CIP y que por momentos la Argentina integraba el lote de los países preocupantes, ¿no? Cuando veíamos que se repetían sesgos autoritarios en nuestros gobiernos, la instalación de mecanismos de opresión, y en otros momentos se desmantelaban, ¿no?, esos sistemas de opresión sistemática, y la Argentina parecía como uno de los buenos ejemplos de materia de libertad de prensa. Pero había una clara diferencia, ¿no?, en todos estos años, y es que en la Argentina se distinguía, junto con algunos países, respecto de un fenómeno creciente en toda la región, que era el asesinato de periodistas por parte del narcotráfico. La Argentina no tiene un periodista asesinado desde hace 25 años, ¿no?, desde el 25 de enero de 1997, cuando fue asesinado José Luis Cabezas, y se generó una gran reacción, primero del sector periodístico, pero luego de toda la ciudadanía, y de algún modo se trazó una frontera que nunca más fue traspasada, ¿no? Jorge Fontevecchia, el propietario de la editorial Perfil para la que trabajaba Cabezas, dijo en ese momento que la muerte de Cabezas salvó la vida de muchos periodistas. Pero ahora… Que no fue a manos del narcotráfico, vale aclararlo. No, era un empresario ligado al poder y demás. Pero ahora nos acercamos peligrosamente a ese límite, en particular con lo que viene ocurriendo en Rosario, una de las ciudades más grandes y más pujantes de la Argentina, que en lo que va del año tiene 200 muertos, víctimas en su inmensa mayoría del enfrentamiento entre bandas criminales, y hace poco más de 2 semanas hubo una amenaza directa contra periodistas a partir de… se colgó una tela, una bandera en la puerta de un canal de televisión diciendo vamos a matar periodistas, ¿no? A matar periodistas. Bueno, hablando con algunos colegas nuestros del lugar, como Germán de los Santos, que es corresponsal de La Nación y uno de los mayores especialistas en las investigaciones sobre narcotráfico, nos decía que es probable que la Argentina tenga el primer periodista asesinado del siglo XXI pronto, ¿no?, o el primer fiscal. Las amenazas se acercan cada vez más, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos mucho que aprender de los colegas, tenemos mucha ayuda que pedir a una organización como la CIP, que es de las instituciones que más conoce cómo instalar mecanismos efectivos de protección. La Argentina no tiene protocolos suficientemente conocidos, suficientemente efectivos para proteger periodistas. ADEPA, nuestra organización, en su momento lo impulsó en el 2016, gestión de Macri,
un protocolo para casos muy graves, ¿no? De evacuación de periodistas en zonas de riesgo que se aplicó en pocas veces, pero no hay otros protocolos a nivel local, ni tampoco protocolos de las propias empresas periodísticas de qué hacer, cómo cubrir. Se están ensayando algunas ideas en estos días. No tenemos fiscalías especializadas, no tenemos agravamiento de penas contra crímenes contra periodistas. Hay proyectos, pero nada firme, y sí tenemos a mano la experiencia de colegas como los mexicanos o los colombianos para traspolar a nuestro país, ¿no? Y sería bueno contar con toda la asistencia de la CIP, que cada uno de estos casos siempre ha estado muy cerca nuestro, eventualmente para organizar una misión, ¿no? Estar allí, traer todo el aprendizaje que tenemos de lo que ocurre en la región para evitar, bueno, que ese límite se traspase otra vez, ¿no? Sí, el caso de Argentina tiene una complejidad adicional que lo tiene también México y Brasil como países federales. Muchas veces la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado. ¿Puedes contar un poco cómo ha sido la experiencia de México en ese sentido de, por ahí, mecanismos de protección que están establecidos, pero que falta coordinación entre los distintos estamentos? Sí, gracias. Desde 2005, a finales del gobierno de Vicente Fox, y tras el asesinato de un colega en Hermosillo, que la CIP hizo después un foro, Alfredo Jiménez Mota, se llamaba el colega, desaparecido, no asesinato, se creó un mecanismo que fue casi un clon del caso de Colombia, con un alcance mucho más modesto, reducido solo a defensores de derechos humanos y a periodistas. En el caso de Colombia cubre otras comunidades, con menos recursos, y está totalmente rebasado en el ámbito federal. Desde el ámbito federal se buscó replicar el modelo en algunos estados, no ha resultado. Tal vez más de la mitad del país tenga sus propios mecanismos, es decir, más de los 32 estados que integran la República tienen sus propios mecanismos, pero el fenómeno sigue. Muchos de los periodistas asesinados tenían algún tipo de protección. Entonces, es un modelo más complejo, pero lo que estamos viendo en este momento es una desconfianza y una falta de coordinación, como tú dices, entre las estrategias federales y las estrategias estatales, especialmente en aquellos estados que no son gobernados por el mismo partido del presidente López Obrador, por Morena. Y en algunos casos, incluso que donde sí es gobernado por Morena, la fuerza del crimen organizado es tan fuerte que vence, digamos, una estrategia federal, por lo menos la estrategia oficial, porque hay muchos indicios de que un número importante de candidatos de Morena o de gobernantes de Morena, pero también de otros partidos, tienen vínculos con el crimen organizado. Es un fenómeno cada vez más complejo, cada vez más difícil de imaginar cómo es la salida, ¿no? Y creo que cuando yo oigo que los cárteles mexicanos se expresan en muchos países, bienvenidos al club, porque los cárteles mexicanos están presentes en 45 países. Pero también hay que entender que este es un fenómeno que tiene una estructura, digamos, ¿no? Como dicen los economistas, hay una cadena de valor. Entonces, en algunos países se produce droga, como en Colombia, ¿no? Ya también en otros, por supuesto. En algunos países como Centroamérica, como parte del Caribe, esa droga es almacenada, es trasladada a través de México y de otras rutas a Estados Unidos, que es la gran piscina de consumo, digamos, ¿no? Entonces, en México explota todo ese fenómeno que, como otros muchos, tiene una expresión global y requeriría una solución o un combate global también que no existe. Desde la CIP hemos sido y seguimos siendo muy críticos de esta estrategia política de AMLO, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener una posición muy confrontativa con la prensa que pueda alentar la violencia. ¿Crees que al margen de eso hay una decisión política de controlar el narcotráfico, controlar la violencia, o tampoco se advierte eso? Yo veo dos fenómenos diferentes, o más de uno, más de dos. Hay un discurso que cada vez es más compartido dentro de este contagio, digamos, cada vez más global en nuestros países en contra de los medios. Es una apuesta a asumir
que los medios han perdido su carácter de intermediarios y que las redes y otros fenómenos lo han sustituido. Y en alguna medida puede ser cierto, digamos, ¿no? Puede ser también que los medios no han entendido que hay una transformación y que esto está cambiando y que uno tendría que cambiar también con los medios. Hace unos minutos escuchaba a un compañero de Perú que decía, nosotros somos representantes de las masas. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Entonces yo sí creo que es un fenómeno muy complejo, pero esta retórica de López Obrador contra los medios y es un esquema, digamos, una herramienta en la que estos gobernantes buscan tener enemigos, digamos. Nosotros somos los buenos y los de allá son los malos. ¿Quiénes están allá? Pues todos los que nos critican, ¿no? Y están todos los medios. Él dice, absoluta mayoría de los medios nos critican, pero están los conservadores, los neoliberales, los no sé qué, los fifís les llama él, ¿no? Pero no hay periodistas perseguidos, no hay periodistas encarcelados, ¿no? Él dice, este columnista es un demonio, es conservador, es nuestro enemigo, no nos quiere, pero por favor que nadie lo toque, ¿no? No le hacen mucho caso, porque en las redes, especialmente en las redes que maneja el propio gobierno, es una tormenta de insultos y todos desfilamos por esa conferencia mañanera. Se quejan los colegas de que no dan entrevista a los presidentes. Este presidente habla todos los días, tiene periodistas ahí, la mitad, el 80% de ellos le hacen preguntas a modo, ¿no? Pero Jorge Ramos de CNN está ahí cada par de meses y le pregunta lo que quiere. Es una cosa rara. Tengo una pregunta de Raúl Kreiser, porque voy a pedir que le acerquen el micrófono, pero mientras se le acercan, Ricardo, hemos hablado de México, bajamos a Colombia, Ecuador, Argentina, pero volveríamos a subir para mostrar esta transversalidad y tenemos realidades también en Paraguay y en Haití preocupantes realmente y me gustaría que ampliaras en función de los informes que tenemos. Sí, hola. ¿Ahora? Justamente el tema de otros países donde se muestra la connivencia del sistema político con el crimen organizado, también, como podríamos apreciar, en muchas partes del interior de los países, como ocurre, por ejemplo, en México, también se nombró a Ecuador, puede ocurrir en Colombia. Muchos de los asesinatos contra periodistas no solamente es del crimen organizado, también es parte de esa organización y la connivencia con ellos. En Brasil, este año, parte de ello es la muerte o el asesinato de un periodista y también de Paraguay, en la zona de la Triple Frontera, en la ciudad de Caballero. Así que prácticamente el problema de la seguridad de periodistas no viene directamente del narcotráfico, del crimen organizado, sino con esta connivencia que existe en lugares más vulnerables de los países. Obviamente en América Latina muy difícilmente ocurran asesinatos, por ejemplo, en Ciudad de México o en Bogotá. Digo que sí ocurren, pero ocasionalmente. Pero es en el interior de los países, en las zonas más alejadas de los países en el interior, donde se producen estos hechos. Creo que ese fue el registro que hizo siempre la CIP en materia de crímenes contra periodistas. Donde no hay poder judicial, donde hay caciquismos y es donde se produce mayor problemas de violencia. En el caso de lo que se estaba hablando antes de los sistemas de protección, así como en Ecuador se está discutiendo sumar a Ecuador con un sistema de protección que ya sabemos que existe en Honduras, Colombia, México y Brasil. También ahora en Paraguay hay un proyecto de ley sobre este tema. Así que pronto creo que vamos a tener otro sistema. Perfecto, muchas gracias. El micrófono por ahí, por favor. Ya lo tienes, perfecto. ¿Cuánto incide en esta manifestación del odio que realmente ahora se expresa? O sea, que Internet expresa algo que estaba en nuestras sociedades y que ese pobre indígena que caminaba
muchos lugares de América Latina agachando la cabeza, su hijo ahora ve, tiene internet, comunica. ¿Cuánto incide en realidad que había un odio y una frustración que no supimos detectar ni los políticos ni nosotros? Yo coincido totalmente contigo, Raúl, y gracias por la oportunidad, porque es una inquietud profunda mía. Yo creo que nuestros países estaban en una grieta desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se expresaba, digamos, por muchos motivos. Estos tipos de gobernantes que tienen demagogia, pero también con bases reales sobre esa desigualdad, encuentran un eco donde la gente dice, oye, entonces ya sé quién es el culpable, entonces ya sé por qué, ¿no? En mi país, la mitad del país está por bajo los niveles de pobreza, ¿no? Eso quiere decir 60 millones de personas. La ven difícil para comer todos los días. Entonces, eso no puede ser gratuito, digamos, ni puede ser una cosa que dejemos por el lado. Y me preocupan mucho los movimientos muy conservadores, muy derechistas contra la migración, creo que especial. Afortunadamente en nuestra región todavía no hay políticos que tengan la agenda contra la migración, en un momento que está emergiendo de manera impresionante. Aquí en Europa sí, pero sí creo que hubo toda la vida muchos loquitos, yo diría, ¿no? Muchos imbéciles con ideas raras, ¿no? Pero que las redes han permitido que se conecten entre sí y que tengan una fuerza muy importante, muy vocal. En Estados Unidos está muy medido eso, ¿no? Que había con personajes, por supuesto, por cierto, una base electoral muy importante de Trump, ¿no? Muy ubicados geográficamente, muy ubicados en su ejercicio, gente que le gustan mucho las armas, gente que vive en regiones con fenómenos muy singulares, por ejemplo, de depresión y ansiedad, que consumen medicamentos contra la depresión y que odian de manera muy profunda, buscando quién se las paga. Es muy complejo, pero creo que hay una responsabilidad de las redes ahí y hay una responsabilidad de las plataformas que habría que discutir con ellos. No, jamás. Yo he discutido con colegas. Cuando llegaba Trump, les preguntaba a colegas, oye, tú me dijiste que Trump jamás sería candidato. Tú me dijiste que jamás iba a ganar la presidencia. Oye, llegó. Y estos colegas de grandes periódicos me decían, realmente nunca cubrimos bien a Trump. Ahora tenemos que regresar al Medio Oeste y preguntar a la señora que votó por Trump, ¿usted votó por Trump? Sí. Oiga, ¿su marido no está en el Obamacare? Sí. Oye, ¿sabe que Trump lo va a cancelar? No, yo no sabía eso. ¿Cómo que va a cancelar el Obamacare? En fin, yo creo que tampoco cubrimos bien a López Obrador. Nosotros vimos a López Obrador el 2006 que perdió la presidencia y adiós, ¿eh? Pero este hombre no dejó de caminar el país, ¿no? Es impresionante el nivel de conocimiento que tiene la gente de López Obrador, pueblo por pueblo. Es un fenómeno. Pero entre 2006 y 2018 hubo una especie de blackout sobre López Obrador, un grave error de los medios de comunicación. Y así otros personajes. Esta señora Meloni de Italia y otros, no sé dónde estaban, ¿no? Porque hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y hablan de que el sistema político ejerce filtros, ¿no? Entonces estos loquitos no los dejan pasar. Algo está pasando con estos filtros de los partidos, de los sistemas políticos, que estos loquitos están entrando pateando la puerta, ¿no? Te me has adelantado un poco a lo que iba a plantear porque de algún modo estaba sobrevolando en esta charla el tema de los estados fallidos, ¿no? Es decir, aquellos estados que ya son incapaces de dar respuesta a la gente y sobre todo de dar respuesta a una necesidad básica como es la seguridad. Y pensaba en la primera democracia de América Latina, que es la de Haití, hoy viviendo una tragedia realmente enorme, pero también pensaba, y lo iba a plantear en estos términos, de las realidades de los dos países que seguramente siguen siendo el faro democrático para muchos, pero que ya empiezan a tener problemas serios como son Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, justamente para completar, Carlos, lo que decía Raúl y Roberto, en el informe de Canadá hay una petición especial que se ve a los periodistas y a las organizaciones de prensa pidiéndole al gobierno que trate de establecer sistemas de moderación de contenidos en las plataformas por los continuos epítetos, insultos y odio contra los periodistas y medios de comunicación a través de las redes. Y también en este sentido lo mismo ocurre con el informe de Estados Unidos, donde también está esta parte del odio desde las redes sociales contra los periodistas, pero también
con el tema de los periodistas siendo permanentemente agredidos en las manifestaciones públicas, donde las personas de un bando o del otro siempre se ensañan contra los periodistas. En ambos informes se muestra esta realidad bastante profunda en ambos países. A veces tan profunda que no sabemos que existe. Hay ahora, después de Trump, redes sociales que conectan a la ultraderecha norteamericana y que apenas ahora está emergiendo. En 4 de nuestros países puede haber ese tipo de fenómenos sin que nos demos cuenta. Tenemos a otro expresidente, recién Raúl Carecer, ahora Alejandro Aguirre. Pueden preguntar los que no son expresidentes también, así que están abiertas las preguntas. Voy a hacer un comentario en base a lo que dijo Roberto, pero también quiero hacer una pregunta. En el caso de lo que tú dijiste de Trump y la ultraderecha, te diría una cosa. La ultraderecha y la ultraizquierda igualmente se están conectando a través de los medios. No es un fenómeno solamente de la ultraderecha, ¿no? Y no te lo digo porque soy ultraderecha, te lo digo pues lo veo. Y la otra cosa que te voy a decir es que Trump es un producto de los medios de Estados Unidos porque le dedicaban una cantidad desproporcionada a Trump cuando era candidato. Él no pagó ni un centavo para publicidad, todo se lo daban de gratis porque él se dio cuenta que con decir cualquier barbaridad entraba a cualquier lugar y todas las cámaras se enfocaban a él. Incluso era una crítica que hacían otros candidatos que le decían, hombre, no me prestan ni una atención a mí. Lo que no hicieron los medios era prestarle atención al votante norteamericano a ver qué es lo que estaba pasando con ellos y por qué veían con cierta simpatía lo que estaba proponiendo este señor, porque Estados Unidos ha sido un país, como muchos países del mundo, que ha estado bastante dividido en su votación, y resulta que son los votantes independientes que deciden quién sale o no sale en la presidencia. Entonces, cuando se habla de ciertas tendencias en distintos lugares, hay que ver que sí hubo, como tú dijiste, un blackout en cierta cobertura de Trump. Te diría que hay un blackout con el presidente actual Biden también. Y eso es algo que no es oportuno discutir en esto porque no se trata de eso. La pregunta que quería hacer concretamente es esta. Yo he notado, o me parece notar, y quisiera ver si es lo que ustedes piensan que está pasando, que en países donde hay gobernaciones y provincias que son gobernados, donde hay fuerza dentro de la gobernación de las provincias, digamos un país como Argentina, los países en donde los gobernadores tienen mucha fuerza política, a veces estoy bajo la impresión de que ellos son a veces los grandes agresores contra la prensa, incluso sin el conocimiento o necesariamente sin el beneplácito del gobierno nacional. Es la impresión que he tenido, que es un fenómeno que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años. ¿Ustedes lo ven así o estoy yo equivocado? A ver, sí, exacto. En la Argentina sí hay una disparidad en los niveles de calidad institucional en cada una de las regiones muy distintas, ¿no? Que tiene que ver con los niveles económicos, por un lado, donde normalmente la dependencia del aparato estatal es extraordinario, el nivel de empleo público muy bajo, y empiezan a generarse cooptaciones sucesivas, ¿no? Primero las legislaturas provinciales, la justicia. Empleo privado. El empleo privado es bajo. El empleo privado es bajo, digo, el público es ampliamente mayoritario, y finalmente los medios, ¿no? Y efectivamente, ahora, la Argentina también tiene carencias en cuanto a los niveles de federalismo, porque hay dependencias económicas respecto del poder central también, ¿no? Entonces, muchas veces esas provincias en materia política tienen que subordinarse, pero tienen mucha autonomía respecto de los niveles de calidad institucional, y con lo cual hay diferencias extraordinarias en materia de equilibrio de poderes y demás, ¿no? Sí. Efectivamente, el modelo se reproduce y se agudiza en las regiones, pero se vuelve cultural.
no sé en otros países, pero en México hay estados muy pobres, con mucha marginalidad, y el gobierno es el principal actor político, el gobierno del estado es el principal actor político, y no hay ninguna familia que no tenga un integrante cuya vida y sustento dependa del gobierno estatal, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca como periodista, hay una cultura de ¿por qué criticas al gobierno?, ¿no? La silla rota, en el caso de nosotros, hace algunos años arrancamos 3 ediciones regionales con un modelo de hiperlocal que nos ha ido bastante bien, pero en uno de ellos, de los 3, el estado más pobre, donde pusimos una silla rota, había un colega que cuando lo arrancamos me dijo, ¿y ya le pedís permiso al gobernador? Yo ni lo conozco, ¿no? Entonces es un tema también bien cultural. Sí, pero además en estados pobres y que muchas veces suelen ser el primer escalón para avanzar en la carrera política, el crimen organizado termina siendo el que financia a las carreras políticas de esos dirigentes. O la policía, o un cacique, ganadero. O los jueces. Pues. Pero no solo va por ahí, sino que tienes, por ejemplo, el último caso en Ecuador es que ya hay un grupo que dice no queremos que traten estas noticias y que vamos a poner una bomba en el periódico, pero además les anticipamos que si van a vender este periódico, los que vendan el periódico en las calles van a morir. Entonces, tienes el nivel de violencia, el nivel delincuencial organizado vinculado y penetrando en la vida política que no hay una organización jurídica o una institucionalidad que pueda responder desde el Estado. En el Ecuador tenemos ya un mecanismo, tenemos un decreto para defender a los periodistas. Pasa por la pobreza, sí, pero pasa por redefinir la democracia también. Yo creo que lo que tú nos planteabas antes de cómo vamos a tratar, la democracia es muy difícil porque es el respetar la idea del otro. Y a veces los medios y la opinión se lanza a defender estos loquitos que lanzan ideas que no tienen institucionalidad, que nos provocan y son la noticia. Entonces, ¿cómo construir? Y eso sí creo que hay que rescatar, cómo construir democracia también desde los medios para que no sea desigual el nivel de tratamiento de esa información. Creo que es indispensable que reflexionemos sobre eso. En el Ecuador, desde que vino un sector político encabezado por ahora prófugo expresidente Correa, se instaló una ley de comunicación, se instaló un discurso de odio que era los días sábados en unas sabatinas, él indicaba que se juzga que no, y los días martes para rematar desde Guayaquil, ¿no es cierto? Pero ahí tienes una cosa que él logró hacer, dañar y eliminar algunos medios que existían, pero tener un ejército de periodistas, colegas nuestros, que se dedicaron a perseguir. Entonces, sembrar el odio ha sido fácil. La tolerancia y los otros principios no, pero sembraron el odio y ahora tenemos un ejército de periodistas. Si perdimos en la pandemia 2.400 plazas de trabajo de periodistas y trabajadores de la comunicación, tú tienes 5.000 nuevos periodistas en cada provincia, en cada ministerio. ¿Para qué? Y se decía ya aquí, para evitar que salgan las noticias que nosotros debemos publicarlas. En el Ecuador tenemos una cosa, nuestro compromiso es no callar, sí, pero no callar, ¿y dónde están los límites? Te ruego permitirme no pasar por alto lo que decía Alejandro. Coincido totalmente, los radicales se comunican por las redes y con una red profunda, digamos. Yo no creo que eso resulta del chiste, Alejandro. De hecho, creo que esta geometría política de la derecha y la izquierda es cada vez menos funcional. Hay gente demócrata y hay gente que no son demócratas. Sí. Sí, al final yo creo que el tema pasa por la sostenibilidad de los medios que logran poder tener la garantía de denunciar, de investigar, de garantizar esa crítica pero hecha con calidad, y eso está hoy seriamente afectado, especialmente en las regiones, porque la pregunta tiene que ver con las regiones y en estos lugares es donde la sostenibilidad de los medios está más afectada. Si no existen mecanismos que garanticen eso, el periodismo se lo van a tomar las oficinas de prensa, de relaciones públicas, que son los que hoy utilizan los recursos de los ciudadanos
para hacer ese periodismo que les es afín, para combatir ese periodismo que es crítico. Yo creo que pasa por eso también el fenómeno que tiene que ver con las regiones en este momento. Tengo dos manos levantadas, allá el colega y después Gabriela. Hola, buenas tardes. Soy Lucas de Canal 12M, Uruguay. Francisco, vos sabés que Gustavo Gómez, que fue quien instauró también la ley de medios en Uruguay, estuvo trabajando en Ecuador con Correa. O sea que no sé qué fue primero ahí, si el huevo o la gallina. ¿Dónde fue la primera ley de medios? Si fue en Ecuador o fue en Uruguay, la 19.307. Después nada, estimado Roberto, quería hacer una apreciación un poco de lo que usted decía. Meloni, si no me equivoco, asumió hace 2 días atrás. O sea, ni siquiera ha podido mostrar lo que va a hacer. Estimo que puede llegar a ser un poco un prejuicio, ¿no? De todos modos, vio que ganó democráticamente. Y forma partido con Matteo Salvini, que Salvini en su momento tuvo que renunciar y renunció sin ningún problema. Lo mismo pasó con Sebastian Krull en Austria, que, vamos a decir, engañó con una encuesta, lo descubrieron, de popularidad, lo descubrieron y renunció también enseguida. O sea, yo escuchando los testimonios anteriores de los paneles, de lo que pasa con la prensa en América Latina, eso sí realmente me parece desgarrador lo que está sucediendo. Lo otro, discúlpeme el atrevimiento, lo veo más como un preconcepto, prejuzgar. Y lo otro sí me parece que es una realidad latente de lo que están pasando los colegas de la prensa, que estimo que es lo que estamos justamente intentando tener un consenso en esta asamblea. Y Vox, si no me equivoco, se ganó sus escaños en democracia, con los votos. Capaz que daría más vergüenza tener un cártel de Sinabola, por ejemplo. Muchas gracias y disculpe la molestia. Perdón, pero tengo que, por alusiones. Meloni forma parte de una agrupación que se llama Hermanos de Italia, que a la vez se derivó de un grupo neofascista muy claro. Hay una línea conductora. Pero usted tiene razón en decir que a lo mejor no actúa como neofascista o como fascista. Esto depende de lo que los italianos le permitan hacer. A lo mejor le gustaría, ¿no? Yo alguna vez estuve en Cuba con colegas cubanos y me salí de un discurso del comandante en la Asamblea Nacional. Y el día siguiente me dijo un colega, ¿que a poco a tu presidente no le gusta hacer discursos largos? Le digo, le gustaría, pero no lo dejamos. No lo dejamos, ¿no? Entonces, habría que ver qué le pasa a esta señora. Pero su inspiración, después de mucho tiempo en la política, trabajó con Berlusconi, hay que conocer un poco la historia, para eso sirve la historia, ¿no? Su inspiración, por supuesto, su plataforma electoral, sus posicionamientos políticos, contra la migración, contra las mujeres, contra muchas cosas, es de carácter fascista, por Dios. Acá hay una pregunta de Gabriela y ya vamos a ir cerrando porque tenemos luego el almuerzo, pero no sé. Gracias. Gabriela Vivanco, La Hora Ecuador. Una reflexión. Decía Daniel, por ejemplo, que los mecanismos de protección de periodistas, si bien la CIP hizo y ha hecho siempre un gran esfuerzo por implantar estas ideas en los sistemas judiciales y también ir impulsando el establecimiento de estos mecanismos. Yo me acuerdo hace muchos años, era un esfuerzo constante, se hacían seminarios, la CIP hacía misiones país por país, llevando juristas a distintos países un poco y a la final se logró también apoyar al sistema que se puso en México, apoyar al sistema en Colombia. Y creo que en esta nueva ola del renacimiento del narcotráfico, con nuevas tecnologías, con nuevas estrategias y ya de una manera mucho más conectada, el narcotráfico y el crimen organizado con un montón de otros tráficos de otras cosas. Evidentemente es el mismo problema, pero nos enfrentamos a una amenaza mucho más sofisticada, más conectada, más regional, y creo que valdría la pena como CIP retomar este esfuerzo de ayudar, y yo lo hablo desde el punto de vista de Ecuador, que si bien existe un decreto del presidente diciendo vamos a hacer un sistema de protección, lo mismo vimos en el gobierno de Moreno hace 4 años y seguimos por las mismas,
y ya empezamos a ver asesinatos de periodistas, algo que en Ecuador no sucedía. Lo mismo vamos a empezar a ver en Argentina, Dios quiera que no, pero la amenaza es real y creo que las oportunidades de la CIP para apoyar a sus miembros y a la vez a defender a los periodistas en estos sentidos muy específicos en la región es además una oportunidad para la organización de continuar siendo relevante en el apoyo mismo de la misión de la CIP, que es proteger la integridad y la vida de los periodistas en la región. Y la otra cosa que también un poco escuchando todos estos paneles muy interesantes en la mañana también, a la vez retomar también estas conversaciones que se lo hará, me imagino, en las resoluciones sobre estas nuevas estrategias de ataque. Por ejemplo, yo ya veo es común ya el uso de las acusaciones por lavado de dinero, por ejemplo, para encarcelar periodistas y empresarios de medios, que antes eran delitos de calumnia, delitos de injuria, eran más de esos tipos penales, pero este nuevo tipo penal lo veo incluso aún más complicado y creo que vale la pena reflexionar entre todos sobre cómo podemos evitar estas amenazas y también a la vez ayudarnos entre todos a enfrentar estas nuevas amenazas judiciales que obviamente son muy serias porque además son seguramente menos defendibles en la arena internacional de lo que era una acusación penal por injurias, que era claramente por violar el derecho a la libertad de expresión. Esto es un tema muy distinto que ni siquiera pasa por temas de expresión, de opinión y demás. Entonces creo que a la vez también vale la pena que reflexionemos sobre esto en los meses que vienen. Buenos aportes, Gabriela, en el tema de protección a periodistas. En el caso de Argentina ya hemos tenido una reunión virtual con los colegas de ADEPA y vamos a seguir trabajando el tema y posiblemente pueda ser una buena estrategia que plantea. Yo diría una cosa, Carlos, adicional, porque yo creo que esa revisión y este fortalecimiento implica también imaginarnos mecanismos nuevos. Yo creo que hay que aceptar que hay mecanismos que con la experiencia previa en Colombia y en México ya no son tan útiles. Han servido, pero yo creo que hoy no son eficaces y hay que tener un esfuerzo adicional a mirar qué mecanismos nuevos podemos adoptar. Incluso la posibilidad de ver cómo de alguna manera se hacen investigaciones sobre casos emblemáticos de asesinatos que se hagan desde afuera, porque es más difícil para hacerlo desde adentro. El periodista que lo hace desde adentro queda más expuesto, pero si se hace desde afuera y esa denuncia tiene un carácter transversal, internacional, puede ser un tema de presión adicional en medio de eso. Sí, en la charla con los colegas de ADEPA, una de las cosas que surgió era también protocolos para el trabajo periodístico, es decir, no solo la protección que pueda dar el Estado, sino cómo hay una autoprotección que pueden realizar los periodistas a través de esto que estás diciendo, redes de trabajo. Ese es un modelo que, por ejemplo, en virtud del decreto en Ecuador se está buscando cómo una red de periodistas podemos estar en contacto para avisarnos, para alertar, para tener una especie de control mutuo, no solo el tutelaje de la guardia del gobierno, que un poco es tenerlo ahí para ver qué estamos haciendo también, pero es indispensable aquello de definir nuevamente, y perdonen que sea reiterativo, el tema de la democracia, porque sí, esto de derecha y a izquierda, a veces uno dice, oiga, este es de izquierda, se declara de izquierda, pero tiene todas sus prácticas son fascistas. Este es de derecha también y tiene un discurso entre social, pero para atacar a la prensa, para atacar a las libertades. Entonces, esto de recoger nuevamente principios, ya no solo posiciones individuales o personales, recordando sí la historia, sí, pero hay nuevos mecanismos. O sea, los periodistas, los medios de comunicación tienen nombre y apellido, tienen marca. Los periodistas escribimos con nombre, ¿no es cierto? Las redes sociales no son medios de comunicación, son instrumentos tecnológicos para lanzar odio a veces, y los usan de izquierda, de derecha, no sé. Entonces, aquí lo que hay es que recuperar los principios a los que yo creo que la CIP siempre ha estado adherida para defenderlos. Izquierda o derecha, fascistas o no, están en los dos lados que se definían entre izquierda y derecha fascistas. Están en los dos lados, usan esos. Hay una hoja de ruta para anular la democracia.
Hay una última pregunta de Ernesto Kreiselburg. Mira, más que una pregunta es un comentario a raíz de Trump, a raíz del italiano. Parece que hay bandada de cisnes negros en la política y que la cosa está fea. Pero también no hay que olvidarse que cada tanto aparece algún rayo de esperanza, como el caso del comediante que le está enseñando una cosa u otra a los rusos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle también a los vicepresidentes de Argentina, de México, de Colombia y de Ecuador, y a Ricardo Trotti, por supuesto.